plasmada, Señor. Señor, ni siquiera a veces eso valoramos, que tenemos, Señor, tu palabra, tu palabra, Señor, la que en su momento todo el mundo desearía oír, nosotros la tenemos ya escrita, Padre. Y a veces, Señor, no acudimos a ella, no la escuchamos, tampoco la leemos. Pero, Señor, nos sentimos tan hermosamente maravillados de poder encontrar en ella, Señor, lo que tú tienes para nosotros. Gracias, Padre, porque no son solamente un libro de letras, sino que, Señor, es la forma en que tu Espíritu, Señor, llena a nuestra alma, a nuestro espíritu y nos habla. Bendice, Señor, este tiempo. Te suplicamos, Padre, que sea tu Espíritu, el mismo que acabamos de leer, se derramó, Señor, y que hoy nosotros también tenemos, para que nos capacite, nos ilumine, Señor, y nos ayude a guardar todas estas hermosas cosas que tú tienes en el día de hoy para nosotros y que las pongamos en práctica. Bendice, Señor, a todos aquellos hermanos que no están con nosotros el día de hoy. Si están enfermos, Señor, rogamos que tú pongas tu mano sanadora en ellos para que sanen. Y si están, Señor, simplemente de perezosos, Padre, tú incomódalos, permite que tu Espíritu Santo les redarguya, Señor, y que sientan en su corazón el deseo, las ganas, Señor, de venir a agradarte, a complacerte, a honrarte y exaltarte. Perdona nuestras faltas, Señor, también es nuestro ruego para que tú puedas hablar, Señor, a través de tu siervo, Padre, y que cada uno de los que estamos aquí pueda salir bendecido de esta mañana. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Pueden tomar su lugar. Bien, veíamos la semana pasada entonces de que el Señor les había dicho no se vayan, espérense. Veíamos parte de este versículo que dice que estaban todos juntos orando y hablamos de 7 puntos, ¿verdad? Que realmente eso les permitió llevar a obedecer. Hablamos de que la obediencia para el Señor es importante. Ellos obedecieron, esperaron, y eso trajo la bendición de esperar, trajo también el cumplimiento de la promesa. Bien, dice entonces ahí, cuando llegó el día de Pentecostés, yo lo dije la semana pasada, ¿se acuerdan que en las fiestas judías estaba la fiesta de la Pascua, al siguiente día empezaba otra fiesta, y a los 50 días se hacía el cumplimiento de esta segunda, que era la fiesta de Pentecostés? Pentecostés no es otra cosa que 50, es lo que significa penta, ¿sí? Y eran 50 días. Muy probablemente, hermanos, el día en que se llevó a cabo, que se derramó el Espíritu Santo, muy probablemente era un domingo también. Porque cuando nosotros vamos y nos damos cuenta cuando resucitó y qué día, entonces el Señor empieza a partir de ahí, a la espera de los 50 días, nos da como resultado que era un domingo. Para este tiempo ya el domingo, hermanos, era algo usual para el pueblo reunirse. Ya empezaban ellos a reunirse cada primer día de la semana, ¿sí? Entonces, gracias a Dios por ello. Dice que estaban entonces los discípulos en el aposento alto, fueron, estuvieron ahí orando, y de repente dice que estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo, como de un viento, ¿sí? Y es bonito, hermanos, porque yo lo he comentado los miércoles que estamos estudiando el libro de Hechos, y les he comentado, el viento, hermanos, el Señor puede manifestarse de muchas formas, y el viento es una de ellas. Hay vientos que nos hablan y nos dan a entender la grandeza de nuestro Señor. El mismo Señor Jesucristo, cuando le dijo a aquel joven, tú no sabes de dónde viene el viento ni a dónde va, pero el Señor sí lo sabe. No lo sabemos, pero el Señor sí sabe a dónde va el viento y de dónde viene, ¿verdad? Así es de que los vientos, hermanos, los discípulos estaban ahí, dice que escucharon ese estruendo como de un viento recio, pero no era un viento recio, era un estruendo, sí, un fuerte estruendo, como el que produce a veces un viento fuerte, pero no había un viento fuerte. Ellos seguían. ¿En dónde estaban dormidos, hermanos, esos hombres? ¿Alguien recuerda? En el aposento alto estaban reunidos, 120 reunidos ahí, esperando. Yo les decía la semana pasada, ¿cuánto tiempo iban a esperar? Ellos no sabían que iban a esperar solamente 10 días después de que el Señor resucitó, pero estaban ahí reunidos, ¿sí? Hermanos, el viento que nos recuerda, el viento nos recuerda, hermanos, cuando Dios nos recuerda la vida, porque el viento trae vida.
¿Qué vida? ¿Se acuerdan cuando el Señor dice que sopló? Es un soplo, viento. Entonces, ellos estaban escuchando un estruendo como de un fuerte viento y ellos empezaron tal vez a pensar en ello, lo que el Señor había hecho. Acuérdense, hermanos, que en este momento no hay un Nuevo Testamento escrito, ni siquiera tienen en sus manos los pergaminos del Antiguo Testamento. Simplemente ellos recuerdan lo que escuchaban en la sinagoga cada vez que iban. Pero ellos tenían un hermoso detalle, hermanos, que hoy nosotros no tenemos. Cada vez que escuchaban, trataban de guardar, de memorizar. Porque anteriormente la palabra del Señor se transmitía así, de boca en boca. Hoy nosotros tenemos la Biblia y así la transmitimos, ¿verdad? El Señor dice sopló aliento de vida en Génesis 2:7. De alguna manera Ezequiel profetizó sobre los huesos secos. ¿Se acuerdan? Ezequiel 37 dice que el viento del Señor, del Espíritu, iba a venir a dar vida a esos huesos. Así es de que, hermanos, no era muy diferente para que ellos entendieran todo ese tipo de señales. Eso no era otra cosa más que señales de ¿qué? Del cumplimiento de la promesa, ¿sí? Ahora, ¿qué más dice? El cual llenó toda la casa donde estaban sentados, ¿sí? Ese estruendo llenó todas las casas donde estaban y se aparecieron lenguas repartidas como de fuego. No es que llegó, ¿se acuerdan? En una ocasión el profeta Elías hace citar a 850 Baales y les dice, hagamos esto de una vez, lleguemos a un acuerdo. Si Baal es un Dios y es el Dios poderoso, que lo demuestre. Y si no, que sea Jehová quien se manifieste. Y les dio la oportunidad de que los ¿cómo se llama? Los de Baal, todo este pueblo, hicieron su gran sacrificio, lo prepararon, hicieron todo, esperaron. Ahí nació, hermano, la danza, porque dice que hasta danzaron alrededor, esperando que se cumpliera, o hermano, que se manifestara que su Dios nunca se manifestó. Elías voluntariamente le empieza a decir, esto es increíble, ¿no? Vean la fe que tenía ese hombre, pero hasta donde yo lo respaldaba. Y ya no me puedo bajar un poquito, por favor. Al punto de que le dice Elías, tal vez está muy ocupado. O a lo mejor está por ahí en algún compromiso, por eso es de que no se manifiesta. Miren lo que hacía Elías. Y burlándose delante de ellos. Y ellos ya ahí empezaron a danzar. Yo no sé si hasta empezaron a hablar ahí en otros idiomas tratando. Nunca tal cosa se manifestó, gracias. Dice que se quitaron de ellos, vino, agarró, puso su holocausto, le echó agua y agua, que el agua escurría. Y dijo así Jehová, si eres Dios, manifiéstate. Y dice que bajaron esas lenguas de fuego que consumió hasta el agua que había corrido. Aquí no sucedió eso, hermanos. Lo quiero aclarar porque a veces podemos pensar al leer el pasaje que realmente bajó fuego. No, dice que eran lenguas esparcidas como de fuego. ¿Qué tiene que ver el fuego, hermanos? El fuego es algo hermoso porque el fuego, hermanos, siempre ha sido un símbolo de la presencia de Dios. Lo acabo de mencionar ahorita, ahí. Cada vez que el Señor quiere manifestarse, a veces lo hace de esa manera, enviando fuego. ¿Por qué? Porque el fuego también, hermanos, siempre el Señor lo ha usado como un símbolo de ¿qué? De pureza, con lo cual Él separa, con lo cual purifica. Hasta incluso después del Nuevo Testamento también lo menciona el apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque el fuego que hace, usted mete todo lo que tenga metal, usted mete al fuego hacia miles de grados y empieza a separarse el oro de lo demás, purifica. Hermanos, el Señor dice que el Espíritu Santo se derramó como lenguas. También a nosotros como hijos del Señor, el Espíritu Santo iba a venir a morar en nosotros, que vamos a ver que es lo más hermoso, pero también con este propósito de ¿qué? Purificarnos. Purificarnos. Hermanos, el ser humano no es bueno. De hecho dice el Señor en su palabra, mira, no te confies en tu corazón porque engañoso y perverso es. Pero el Espíritu Santo es el que nos ayuda a purificarnos, a santificarnos, a separar. Usted no puede separar lo malo de lo bueno, ni siquiera tenemos eso, no podríamos solo. Pero es el Espíritu Santo el que hace esa obra a nosotros. Y el Espíritu Santo nos dice, y se aparecieron lenguas repartidas. Señales, hermanos, esas son señales hermosas.
Señales como el Señor muchas veces las utilizó, la señal que todo el mundo recordamos y muy comúnmente se hace mención cada rato, ¿cuál es? La de Moisés. ¿Con qué? Con la zarza ardiendo. Esa fue una señal también, ¿para qué? Para manifestarse Dios. Esas eran señales, hermanos, de que el Señor se iba a manifestar, o se estaba manifestando con un propósito. Lenguas repartidas, como de fuego. Sí, hermanos, el fuego también iluminaba, ¿se acuerdan? ¿Qué hacía el Señor en las noches? Cuando traía su pueblo, los iluminaba. Hermanos, el Espíritu Santo vino también a dar, cuando hay fuego, ilumina, ¿sí o no? ¿Qué es lo que hace entonces el Espíritu Santo en nosotros? Nos ilumina. Lo acabo de decir, el hombre no puede caminar por sí solo, sus ojos no le van a dar para más. Pero el Espíritu Santo nos ayuda, nos ilumina para trazar el camino por el cual debemos andar. Tristemente, a veces ya como hijos de Dios y con el Espíritu Santo dentro de nosotros, no queremos hacer caso. Lo hemos mencionado aquí más de algunos de los hermanos y lo hemos simbolizado, o no simbolizado, más bien tratado de ¿cómo se dice? No símbolo, porque no es la palabra, pero identificar con un GPS. ¿Qué es lo que hace un GPS? ¿A dónde lo lleva? Al destino que usted le pone. Y si por algo ahí algo pasó en el trazo que le hizo inicialmente, ¿qué hace? Se redirecciona, da la vuelta y continúa, ¿sí o no? Hermanos, así de burdo, hasta este fue el ejemplo, el Espíritu Santo lo que hace en nosotros, nos ilumina, nos da luz, pero también cuando tú ya hiciste algo mal, te saliste, es el que te redirecciona. Es hermoso lo que hace. O sea, el inventor que hace, hermano, qué bueno, tremendo, ¿verdad? Y con la ayuda de los satélites, el Señor ya se les había adelantado. El Señor se adelantó esto hace miles de años. El Señor ya tiene el GPS personal, usted tiene su propio GPS, pues, para que lo entienda. Ya si usted no camina en la dirección correcta, es porque usted no va siguiendo las señales. Usted se pasa las señales y dice, da la vuelta a la derecha, y usted se sigue, ¿qué hace el GPS? Todo right. Y si sigue, date vuelta, no. El Espíritu Santo, hermanos, hace lo mismo nosotros. Eso es lo que estaba pasando ahí. ¿Qué más? ¿Qué hacía el fuego? ¿Qué más daba el fuego? Daba calor, ¿sí o no? Yo no sé si usted ha sentido a veces en ocasiones cómo la presencia del Señor viene y la siente una. Hasta está. Lo hemos sentido aquí, lo hemos servicio, lo hemos sentido, pero es más bonito cuando usted lo siente de manera personal. Que usted está orando, usted siente ese calor que dice, es el Señor que está aquí, arropándome. Hermanos, todo eso es lo que el Señor, el calor viene, purifica, ilumina, el fuego, perdón, viene, nos da calor, nos da luz, nos purifica. Eso es lo que estaba haciendo, hermanos, el Señor a través de su Espíritu Santo. Hermoso. Yo le decía el otro día, hermanos, para ellos era algo hasta cierto punto ya conocido porque miraron parte de la obra del Espíritu Santo cuando el Señor estaba aquí en la tierra, en su ministerio. Pero ahora ellos estaban empezando a ver de manera que más personal. Yo, hermanos, por un momento me quiero imaginar la cara, ellos en sus conversaciones tal vez hablando de cómo Dios a través de su Espíritu Santo venía, elegía ciertos hombres, Elías, Eliseo, Moisés, y cómo el Espíritu de Dios estaba con ellos. Cuando los jueces, cómo el Espíritu venía y estaba con ciertos hombres como Débora, como Sansón, Gedeón. Yo creo que ellos lo comentaban. Y para ellos, hermanos, en ese tiempo era un deseo realmente querer que el Espíritu lo eligiera a uno. O sea, Señor, ¿qué puedo hacer para ser yo un elegido? Para que tu Espíritu venga, me use, me capacite. Y miren nosotros la bendición que tenemos hoy. Ellos en su momento también lo deseaban. Y ahora el Señor les estaba dando la bendición de poder también ser ellos. Lo que en su momento era para ciertos hombres, después de que el Señor fue glorificado, acuérdense, el Espíritu Santo no podía venir antes, sino que primero tenía que ser ¿qué? Glorificado nuestro Señor Jesucristo. Una vez que Él fue glorificado, entonces se cumplió. Por eso el Señor les decía, miren, les conviene que yo me vaya. Ellos no entendían esas palabras, pero les conviene, cuando yo me vaya,
va a venir aquel que se va a quedar. Yo estoy entre ustedes. El que va a venir no va a estar entre ustedes, va a estar en ustedes. Quiero que se lleven eso en la mente. El maestro estaba entre ellos, el Señor Jesucristo. Pero él decía, cuando yo me vaya, el que va a venir no va a estar entre ustedes, va a estar en ustedes. Qué hermoso, hermanos. O sea, quiero que entendamos hasta dónde es tan hermoso eso. Usted, hermanos, es el portador, hermanos, es el templo del Espíritu Santo. ¿Y por qué? Porque dice la Escritura. Fueron llenos, nosotros vamos a llegar a esta parte, ¿sí? Hermanos, la imagen del fuego usualmente, como lo dije, es purificación. Y aquí viene la pregunta, como siempre, la pregunta. ¿Qué tanto estás dejando que Dios te purifique? ¿Qué tanto le estás permitiendo al Señor que te esté limando, que te esté purificando, que te esté separando todas las impurezas? Todo. En el oro aparentemente viene mezclado con todo, lo meten ahí y queda el material que no son y queda el verdadero ¿qué? Oro. Ustedes van a la pollería y le venden gato poliero. Ustedes compran la cadenota bien bonita y se la pone y el sudor, ¿cómo la deja aquí? Se quita la cadena y le sigue ahí y lo verde como por 3 semanas. Porque no era oro, ¿verdad? Hermanos, el Señor purifica. La pregunta es, ¿qué tanto estamos dejando que nos purifique? ¿Hasta dónde le estoy permitiendo al Señor que me quite lo que no sirve? No, pues yo sí quiero que le purifique. Pues sí quieres, pero no pones de tu parte. No oras, no vienes, no asistes, no lees. ¿Cómo? No basta creer. Se tiene que actuar, ¿sí? Hermanos, el Señor, como dije hace un ratito, en algunas partes del Antiguo Testamento el Señor mostró su complacencia especial, de una manera especial, a través de señales, mostrando su presencia a través del fuego. Hoy, hermanos, el Señor muestra su presencia y su complacencia a través del Señor Jesucristo. ¿Y a través de quién? Del Espíritu Santo. Y volviendo al ejemplo de Elías, en aquel sacrificio, en aquel holocausto, se manifestó el Señor a través de la señal del fuego. Hoy el Señor, hermanos, se sigue manifestando en ti a través del Espíritu Santo. Y Pablo lo dijo en Romanos 12, vosotros sois vuestro ¿qué? Vuestro sacrificio, en el cual nosotros tenemos que ir cada día mejorando, porque es el verdadero culto racional. Hermanos, quiere decir que también el Señor siga manifestando en sacrificios, pero sacrificios vivos, o sea, en nosotros. Usted sigue siendo, hermano, una manifestación del Espíritu Santo sobre un sacrificio, pero un sacrificio vivo, o sea, sus hijos. Por lo mismo, porque quiere purificarnos, quiere ayudarnos, ¿sí? Y fueron, dice entonces, mira lo que dice ahí, asentados sobre cada uno de ellos. Y mira, dice, y fueron, versículo 4, y fueron todos, no algunos. Había 120 reunidos y todos fueron, ¿qué? Llenos. Miren, al Señor Jesucristo, lo dice Pablo, 1 Corintios capítulo 15, ahí, en Hechos 15, de más de 500 fue ascendido, más de 500 lo quedaron, pero no, los 500 recibieron del Espíritu Santo, al menos en ese momento. Los que estaban ahí eran 120 y todos ¿qué? Recibieron. Todos. Fueron todos llenos. Subrayen su Biblia, fueron todos llenos. El Señor no da el Espíritu Santo en medida, no lo va dando en pedacitos. Hoy me siento, como que el Espíritu está un poco, es que nomás tengo la mitad. No. Fueron todos, dice, llenos. Nadie de ellos, hermanos, tuvo la mitad o tuvo una porción. Todos fueron de la misma porción, pero fueron llenos. El Señor, hermanos, tenía el propósito de llenar a todos con el Espíritu Santo, no de medio llenar. Todos fueron llenos. La llenura, hermanos, cuando hablamos que todos fueron llenos, estamos hablando entonces de la plenitud. Usted va y compra cualquier cosa y no se la venden a la mitad, y si se la dan a la mitad, ¿usted la recibe? No, ¿qué es lo que hace? Usted la regresa. Usted no puede ir y dice, me das no sé, una Coca-Cola o cualquier refresco.
cualquier zona, y usted dice, viene a la mitad, no importa, suele medir así. Claro que no. Entonces, usted ahora regresa, usted necesita una que esté llena. Hermanos, el Señor nos llenó. Y eso habla de una plenitud. Y cuando hablamos de plenitud es de que ahí usted ya está completo. Plenitud es de que está lleno, estás completo. No falta nada. La gente, hermanos, ¿por qué se va y se buscan las drogas? ¿Por qué buscan placeres? ¿Por qué buscan el alcohol? Porque quieren llenar un qué? Un vacío. El Señor, hermanos, por eso nos envió el Espíritu Santo para llenar todos esos vacíos que se llenan con dinero, que se llenan con negocios, con placeres, con todo eso. Se va a llenar únicamente con el Espíritu Santo. Pues todos fueron ¿qué? Llenos, plenos. Aquí viene otra pregunta. Si tú no te sientes completamente lleno, quiere decir que algo está mal ahí. Si tú realmente recibiste al Señor Jesucristo en tu corazón, fuiste entonces también lleno del Espíritu Santo y no deberías sentir un vacío en tu corazón. Y si lo estás sintiendo es que tienes que hacer un análisis. ¿Realmente está el Señor en tu corazón? Porque si yo me siento vacío y siento que a veces voy a un lugar, voy de vacaciones y me siento bien contento, o tengo este negocio, me compro carro del año y me siento también bien lleno, pero pasa poquito de eso y me siento, quiere decir que entonces ese vacío sigue ahí porque no ha sido resuelto el problema, no ha sido lleno de qué? Con la presencia del Espíritu Santo. Por eso fuera la gente, hermanos, te van a ver millones y miles y carros deportivos y todo, y te van a intentar saberse la vida. ¿Por qué? Porque nunca llenaron ¿qué? Ese vacío que exclusivamente se llena con el Espíritu Santo. Y hermanos, hablar del Espíritu Santo entonces nos lleva a otro lugar. A hablar del lugar donde, para la redundancia, donde habita el Espíritu Santo. Por eso le hace un momento, cuando estaba el Señor Jesucristo lo tenían entre ellos. Hoy nosotros tenemos al Espíritu Santo no entre nosotros, también entre nosotros, pero lo tenemos más bonito ¿dónde? En nosotros. Y ahí automáticamente nos lleva entonces a ser nosotros el templo. ¿De quién? Del Espíritu Santo. Y si usted es el templo del Espíritu Santo, tiene entonces que andar con cuidado, porque usted está haciendo hoy el lugar donde habita el Espíritu Santo. Y se lo voy a poner de esta manera. Cuando tenían aquella tienda, aquel tabernáculo, lo llevaban, lo tenían una cabañita y una tiendita de campaña, por así llamarlo. Ahí está, sencillo. Pero contenía el arca, ¿no? ¿Y el arca era qué? La presencia de Dios. Dios no estaba dentro del arca, era un símbolo. Contenía la presencia de Dios. Por eso ellos llegaron a un punto de que decían, vamos a la guerra, tráiganse el arca de la alianza. ¿Se acuerdan de esa historia de la piedra contra los filisteos? Ellos pensaban que por llevar esa caja, llamaban a Dios, Dios ya los había abandonado. Se llevaban la caja y no pasó nada. Claro, es que no era la caja la que contenía a Dios. Hoy hay que mencionarlo, en la religión popular hay una cajita que tienen atrás de la mesa. Y le llaman el Santísimo, y dice y cuando ya van a pasar al tiempo más sagrado para ellos, ¿qué hacen? Abren la cajita y sacan ¿a quién? Al Santísimo. O sea, sacan a Dios. Y ellos nos hacen pensar, o hacen pensar a la gente que los Dios lo quieren encerradito, y cuando ellos quieren, lo dejan salir. Imagínense nada más, qué irónico, ¿verdad? Qué triste. Tú no puedes contener a Dios un arca, que era más grande, no pudo contener a Dios porque Dios no está en un arca. El mismo rey Salomón, cuando terminó aquel majestuoso templo, dijo aquí que los cielos de los cielos de los cielos no te pueden contener, menos esta casa que yo he fabricado para ti. Vean la magnitud. Un templo enorme no puede contener, el arca mismo no puede contener a Dios, pero tu cuerpo, ahí sí puede contener el Espíritu Santo. A esa magnitud, hermanos, el Señor está haciendo el milagro. Qué hermoso. Por eso quiero que lo asimilemos, porque a veces no lo asimilamos a ese nivel. Tu cuerpo es el lugar, del templo. ¿Cómo le llamamos a este edificio? Templo. Y en realidad no debería ser el nombre templo, porque el templo es tu cuerpo. Este será el edificio de la iglesia. Ese será el nombre correcto. Pero sin embargo, el templo, sí, porque contiene la iglesia dentro y la iglesia contiene el Espíritu Santo, de alguna manera. Pero en realidad, el único lugar con una buena definición de templo eres tú.
Porque donde habita el Espíritu Santo. Qué importante entenderlo, porque entonces si yo soy el templo del Espíritu Santo, no puedo echarle alcohol, no puedo fumar. Pues no, claro que no. Pues si tu cuerpo es el templo, ¿cómo le vas a tener con todas esas cosas? Imagínense que en aquel momento, volviendo al ejemplo del Antiguo Testamento, que era el arca de la alianza, la abriera y usualmente ¿qué contenía? El arca, ¿alguien recuerda? Las tablas, la vara y unas 2 o 3 muestras del maná que había caído. Imagínense que el Señor, el pueblo, hubiera salido y que échenle ahí cositas, tráiganse la torita, la echamos allá adentro para no andar cargando. ¿Usted no puede hacer eso? Las sandalias, hay que echar unas sandalias de esas, por si allá nos sacaban unas. ¿Qué hubiera pasado? Se nos consume. En una ocasión la iban trasladando y no la iban trasladando como debía ser que tenía que ser cargado por los hombres con unas barras, por 4 hombres, y la llevaban en unas vacas. Las vacas traslavían, se quiso caer con un hombre, la quiso defender, ¿y qué pasó? Cayó muerto. Entonces imagínense eso, y no contenía a Dios, pero eso, hermanos, representaba la presencia de Dios. Y si representaba la presencia de Dios, no podía echarle nada adentro, porque no podía ni siquiera tocarla. ¿Qué te hace pensar que tú, que recibiste a Cristo, que estás lleno con la presencia del Señor, de la presencia del Espíritu Santo, puedes contaminar tu cuerpo? ¿Qué te hace pensar que sí puedes? No, es que no puedes, lo haces, pero no deberías. Lo contaminamos con basura que vemos en la tele, con basura que escuchamos en la radio, en las canciones, con un montón de cosas. Lo contaminamos con ¿qué? Con alcohol, con cigarro. Pastor, es que de verdad no podemos fumar. ¿Usted cree que no podemos fumar? No, sí puedes. Sí puedes, claro que puedes. En Apocalipsis dice que el Señor dijo, y el que sea inmundo, siga inmundo. Pues ¿para qué le hacemos al cancro? No, no es que no debes. Si fuera posible, si el Señor hubiese hecho al hombre para fumar, le aseguro que le hubiera hecho o en algún lugar una forma de que saliera el aire, que el humo no se le quedaran los pulmones. No fuimos hechos para fumar. No fuimos hechos para drogarnos. No fuimos hechos para alcoholizarnos. Pablo tiene que decir en la carta de Éfeso, si alguien quiere llenar el vacío con vino, llénese por la presencia del Espíritu Santo, Efesios 5:18. ¿No lo dice así? Hermanos, esto es hermoso entender que ellos en su momento pudieron ser llenos. Nosotros para nosotros hoy es bien común hablar de esto, escuchar de esto, estudiar de esto. Ellos no. Y sin embargo lo estaban experimentando, sintieron cómo el Espíritu Santo entró en ellos. Y entonces empiezan otras señales. Dice que empezaron a hablar ¿qué? Otras lenguas, idiomas. Cuando dice lenguas son idiomas. Y nos da ahí la lista de varios. Acuérdense, hermano, bien. El pueblo del Señor, más o menos 400 años antes, fue dispersado. Cuando se separaron los reinos, vinieron por arriba, con el reino del norte vinieron los asirios, en el reino de abajo vinieron los babilonios, se los llevaron, los esparcieron. Y todos esos años ellos se habían esparcido por todas partes del mundo. Por eso dice ahí, miren lo que dice, moraban entonces en Jerusalén varones piadosos de todas, ojo ahí, de todas las naciones. Sí, porque cuando fueron esparcidos, el pueblo hebreo fue llevado y se esparció por todos lados. Y hablaban ¿qué?